Como siempre, agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos regala seguir hablando de su palabra. En esta oportunidad estamos conectados con los hermanos de la asamblea que está en la dirección 135 de Willard Street, Yonkers, Nueva York. Estamos conectados a través de Facebook y también de Zoom, confiando que la palabra del Señor pueda ser de mucha bendición a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Dios ha permitido que este medio sea utilizado para bien. Mucha la gente lo usa para mal. Perdón, pero sabemos de que si Dios lo ha permitido es porque Dios quiere que lleguemos a la vida de muchas personas. Estamos por terminar este año 2023, nos quedan apenas 33 días con el día de hoy, ¿verdad? El próximo jueves es 30, 2 días más, y después nos quedan 31 días del mes de diciembre. Ahora yo tengo un tema que lo he titulado Lo que Dios nos pide. Mire lo que Dios nos pide. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios. Muchos de nosotros a lo mejor ya le estamos pidiendo a Dios para el próximo año, si su Hijo Jesucristo no ha venido a llevarnos, pero debemos tener metas. El cristiano debe tener metas, porque cuando no tenemos metas, pues no tiene sentido a la vida. Alguien ha dicho que el que no tiene metas, mire, el que no tiene metas ya llegó. ¿Por qué? Bueno, porque si no sabe para dónde va. A veces uno le pregunta a alguien, ¿y usted para dónde va? No sé para dónde voy, ahí voy hacia adelante. No, la vida en el Señor debe ser de metas. Pero en esta oportunidad, el tema que yo quiero compartir se llama Lo que Dios nos pide. Mire, lo que Dios le pide a usted, lo que Dios me pide a mí. Dios nos pide muchas cosas, pero vamos a hablar en esta oportunidad de 3, de las muchas que Él nos pide, vamos a hablar de 3. Y vamos a tomar como base en el capítulo 6 del libro de Miqueas. Mire, el capítulo 6 del libro de Miqueas. Aquí vamos a leer el versículo 8 y vamos a encontrar 3 peticiones que Dios nos hace. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué será que Dios nos pide? ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos pide es porque no lo estamos haciendo. Si Dios nos pide es porque no lo estamos cumpliendo. Es como cuando uno de padre le pide al hijo, mire hijo, haga esto. Le pide a los hijos que hagan alguna actividad y se las pide porque no la están haciendo. Y en este caso, Dios nos está pidiendo a nosotros porque nosotros de repente no estamos haciendo lo que Dios quiere. Mire, Dios nos pide. Y si Dios nos pide es porque Dios tiene un plan bueno para nosotros. Dice este versículo, Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, mire, oh hombre, dice. Cuando Dios habla de hombre, habla de género y se refiere a hombre y a mujer, porque son los 2 seres que Dios creó. Oh hombre, le dice aquí, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Aquí este versículo dice, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Quién es ti? Es usted, soy yo. O sea, la palabra cuando uno la lee para uno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. 3 peticiones que Dios nos hace. Y entonces de repente yo estoy seguro que Dios hace esas peticiones a nuestras vidas y Él las hace porque no las estamos cumpliendo, porque no las estamos llevando a cabo. Él pide, mire, dice lo que es bueno. Es que Dios no nos pide, en otras palabras, cosas que son inalcanzables para nosotros. No, Él nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que es bueno, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros hagamos cosas buenas. Dios no nos pide cosas malas, no. Él nos pide cosas que es buena porque Él es bueno. Y entonces, como Él es bueno, Él quiere que nosotros seamos buenos. Entonces, Él te pide. Él nos está pidiendo, hermanos. Miren la primera petición que el Señor hace. Número 1 dice,
que nosotros tenemos que solamente hacer justicia. Y hacer justicia es que tenemos que ser justos. Mire, en estos tiempos hay muchas personas que son injustas. Bueno, si usted ve, voy a poner un ejemplo, cuando uno ve personas que son racistas, voy a decir, ¿verdad? O sea, en estos tiempos hay personas que son racistas. Entonces el racista no es justo porque solamente piensa que hay que beneficiar a un grupo. No, no. Dios dice que nosotros, dice, hacer justicia, y hacer justicia es que tenemos que ser justos. Yo recuerdo en una ocasión que escuchaba la anécdota que dicen que en un pueblo un hombre había matado a una persona, ¿verdad? Pero este hombre tenía mucho dinero. Este hombre era un hombre pudiente, era un hombre que por su capacidad que tenía, entonces el hombre a él no lo acusaron de ese crimen. Pero había una persona humilde, sencilla, había una persona que no tenía nada que ver con ese crimen. ¿Y sabe qué pasó? Que a este hombre sencillo y humilde lo acusaron que había matado a aquel hombre. Y lo metieron preso. Y este hombre lo llevaron, ahí estuvo preso algún tiempo. Pero todo el mundo decía, no, es que él no lo mató. Él no es capaz de hacer esto. Y entonces aquel personaje estaba siendo acusado de algo que no había cometido. Dice entonces la historia que había en la ciudad un juez. Y este juez tenía una característica para muchos, que era un juez justo. Y a la hora de querer enjuiciarlo, dijo el juez, bueno, yo soy una persona justa, dijo. Lo que vamos a hacer, dice, vamos a escribir en 2 papelitos la palabra inocente y la palabra culpable. Fíjate bien, dijo, y entonces le dijo el juez al acusado, tú vas a agarrar lo que tú eres. Si tú agarras el papelito de inocente, eres inocente. Pero si agarras el papelito de que eres culpable, eres culpable. Entonces, ¿sabe qué pasó? Que aquel juez puso en los 2 papelitos la palabra culpable. La palabra culpable. ¿Qué iba a pasar? Bueno, que a la hora de aquel que estaba siendo enjuiciado, a la hora de tomar él un papel, iba a salir que era culpable. Pero ¿sabe qué hizo este hombre que estaba siendo acusado? Usó una forma astuta. Cuando el juez le puso la mano con los 2 papelitos, le dice, agárralo, y el papel que tú agarres, eso eres tú. Y entonces vino aquel hombre, agarró el papelito, y mire, lo agarró el papelito y se lo metió a la boca y se lo tragó. Se tragó aquel papelito. Y entonces le dice el juez, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo soy un hombre que soy honorable, yo soy un juez que soy justo. Y ahora, ¿cómo vamos a saber lo que tú eres? No, le dijo el que estaba siendo acusado, es sencillo, señor juez. Yo me tragué lo que soy y ahí queda lo que yo no soy. Ya bien, yo me tragué lo que soy. Y aquel hombre de repente abre el papelito y entonces lo que yo no soy es lo que está en el papelito. Y así fue una historia que aquel hombre que quiso ser justo, aquel juez quiso ser justo, no, aquel juez era injusto. Las personas en estos tiempos, ¿sabe?, que están siendo injustas como este juez, están acusando, a gente inocente. Pero el Señor quiere que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser justos. Y una vida en la cual nosotros necesitamos que otras personas puedan ver de que la justicia, miren, la justicia que Dios quiere que nosotros practiquemos es que seamos personas justas, En estos tiempos, como le digo, yo puedo ver acá, por lo menos en mi país, que tenemos autoridades que son injustas porque están acusando a mucha gente que es inocente. Bueno, yo sé que algunos cometen delito, pero lo interesante es, miren, lo que Dios nos pide. El hombre sin Cristo no es justo. La persona que no tiene al Señor en su corazón no es justo.
somos injustos. Por eso el Santo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué hizo? Dice la Biblia, el justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Entonces nosotros somos injustos, pero ahora Dios nos ve justos y Él viene a llevar un pueblo justo. ¿En qué momento nosotros nos convertimos para ser personas justas? ¿Saben qué momento? En el momento que un día tomamos la decisión de recibir a Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que Él pagó allí el precio de nuestros pecados, de nuestras maldades, que Él derramó su sangre preciosa. Mire, por eso cuando la Biblia dice, el justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Un día nosotros reconocimos que somos injustos, y somos injustos porque nuestra vida llena de pecado, llena de maldad, nuestra vida que vivimos lejos de Dios, muchas personas viven así siendo injustos. Usted que me está viendo en este momento, mi estimado, usted que tenemos un grupo de personas que nos están viendo de varias partes de Honduras y fuera de Honduras, yo le quiero animar, sea una persona justa. ¿Cuándo usted va a ser una persona justa? Cuando usted pueda reconocer al que es verdadero, al que es justo, el Santo Hijo de Dios, el Dios Padre, cargó nuestras injusticias en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, nuestro amado Salvador. Él en esa cruz, mire, en esa cruz con su sangre preciosa pagó el precio de mis pecados, de mis maldades. Mi vida era una vida de injusticia, y es que esa es la vida del ser humano sin el Señor, es injusto. Por eso es lo que Él pide, es que nosotros seamos, dice, hacer justicia. Y esa justicia nosotros la tomamos cuando dijimos, Jesucristo, ven a mi corazón, perdóname. Gracias porque tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Gracias porque Él fue a la tumba, resucitó al tercer día, venció la muerte. ¿Para qué? Para darnos una vida preciosa, una vida con esperanza. Y ahora nosotros, el Señor nos ve, dice, el justo por nosotros los injustos. Dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nosotros no teníamos paz antes, porque éramos injustos, aunque todavía somos pecadores, pero tenemos al Dios poderoso, al Dios grande que nos ve ahora justos a través de su Hijo Jesucristo. Usted que me está viendo, mi estimado, mi estimada, si usted todavía está viviendo una vida, su vida de injusticia, su vida de pecado, su vida de maldad, venga en este momento. Dígale, Señor, ven a mi corazón, gracias porque tú eres justo y tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros que estamos en el camino de Dios, dice, hacer justicia. ¿Sabe por qué Dios nos pide que nosotros hagamos justicia? Porque no somos justos. Por eso nos pide eso. Si fuéramos justos, no lo pidiera. Entonces yo por eso le digo, cuando Dios nos pide algo es porque no lo estamos haciendo. De repente mi vida puede ser una vida de injusticia y ahora Dios me ve justo a través de su Hijo Jesucristo y Dios quiere que yo practique la justicia. Y esa justicia es que nosotros seamos conscientes de que lo que tenemos que hacer, tiene que hacer del lado en el cual podamos darnos cuenta de que una persona que es justa es una persona que practica la verdad y que vive una vida dándole lo mejor a Dios. Número 2, mire lo otro que nos pide el Señor. Además nos pide hacer justicia, amar misericordia. ¿Qué es amar misericordia? Bueno, amar misericordia quiere decir tener compasión por las personas. Mire, en estos tiempos hay muchas personas que están pasando momentos difíciles. Hay personas que, bueno, misericordia es también bondad. Mire, la palabra misericordia en el griego y en el hebreo habla de bondad. Tenemos que ser bondadosos. ¿Por qué? Porque Dios, no es que vamos haciendo obras, claro que somos llamados a hacer obras, pero el hacer obras es porque nosotros ya tenemos primero la justicia de Dios en nuestra vida. Y entonces dice, mire lo que dice la palabra amar, mire, amar misericordia. Quiere decir que debemos tener amor por las personas. Eso quiere decir que nosotros debemos tener amor por la humanidad.
por este mundo que se siente que está lleno de odio, este mundo que está lleno de maldad. Mire, lo contrario del odio es mostrarle la misericordia de Dios, es mostrarle la bondad de Dios. Dios quiere que seamos así. Mire, cuando el Señor Jesucristo en cierta ocasión, aquella multitud que le seguía, ¿sabe qué dijo el Señor? Tengo compasión por estas almas. Y tener compasión es que el Señor tenía misericordia. Y entonces Él le dijo ahí a los discípulos que le dieran de comer, y vemos los milagros maravillosos que el Señor hizo. ¿Sabe por qué el Señor hacía esos milagros maravillosos? Para enseñarnos a nosotros que tenemos que amar la misericordia. Debemos ser personas de bondad. Debemos ser personas llenas de compasión a este mundo que cada día se desenvuelve, que se desarrolla haciendo lo malo. No, dice el Señor, debes amar misericordia. ¿Sabe usted lo que le pedían las personas al Señor? En los evangelios encontramos de aquellos 10 leprosos. Nos narra, mira, a mí esa historia siempre me ha llamado la atención, de aquellos 10 leprosos que estaban aislados, que estaban apartados, y de repente comenzaron a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mire, ten misericordia de nosotros. Estos hombres le estaban pidiendo al Señor un favor. ¿Por qué? Porque de acuerdo al que tenía una lepra, el libro del Levítico nos narra, mire, que el leproso lo aislaban, lo apartaban. Ahí habían padres, ahí habían hermanos, ahí habían hijos, ahí habían personas que tenían esa enfermedad de la lepra. Mire, y esa lepra los tenía a ellos aislados. Pero aquellos hombres se dan cuenta que hay alguien maravilloso que tiene misericordia. Y yo me imagino el coro, porque eran 10, aquel coro todos gritando. O sea, a lo mejor decían al mismo tiempo, gritemos al mismo tiempo para que el Señor nos oiga. ¿Y sabe qué pasó? La Biblia dice que cuando aquellos 10 gritaron, dice la palabra del Señor que le dijeron: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe qué necesitaban estos hombres? Necesitaban, número 1, la misma medicina. ¿Por qué? Porque tenían la misma enfermedad. La misma enfermedad, entonces solamente había una medicina que se les iba a aplicar a ellos. Pero cuando el Señor se da cuenta de que ellos están pasando por ese momento difícil, que estaban con esa lepra, la lepra, ¿sabe qué simboliza en estos tiempos? Es el pecado en que el ser humano vive. Pero un día el Señor tuvo misericordia de mi vida y de la vida de cada uno de nosotros. Cuando pudimos gritar como aquellos leprosos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Yo puedo decirle al Señor: perdóname, y el Señor tuvo compasión. Y entonces aquellos 10 leprosos que necesitaban la misma medicina, porque tenían la misma enfermedad, y ellos estaban gritando. Y entonces el Señor les dice: vayan y muéstrenle a los sacerdotes. Y aquellos 10 fueron caminando. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que en el camino fueron sanados. Pero uno de ellos regresó agradeciéndole lo que el Señor había hecho. A veces eso quiere decir que aquel pudo entender que era la misericordia, que era la bondad, que era el perdón, que era la compasión del Señor. Y aquel vino agradecido. Y el Señor preguntó: ¿no eran 10? Mire, el Señor los contó. El Señor era un hombre, es un hombre, un ser humano, es un Dios de amor que conoce el corazón de las personas. ¿No eran 10 los que fueron sanados? Y los otros 9, ¿dónde están? Solo uno vino agradecido, aquel que entendió que era la misericordia, el perdón de Dios, la bondad de Dios, la compasión de Dios. Y el resultado de es que Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque él pudo entender de que hay que darle gracias a Dios por la misericordia. A mí me encanta lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
O sea, yo estoy aquí por la misericordia de Jehová. Yo estoy seguro que si el Señor me pagara a mí conforme a mi vida que vivo a veces fallándole y haciendo tantas cosas que le desagrado, no estuviera acá. Pero dice el libro de Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y es esa misericordia la que el Señor quiere que practiquemos. Y entonces, ¿sabe qué? Él pide, mire, Él pide primero que seamos justos. Él pide, número 2, que tengamos misericordia, que seamos misericordiosos, que si vemos al necesitado, que lo ayudemos. Eso quiere decir tener compasión, ser bondadoso. Hoy en día muchos de nosotros nos hemos endurecido, vemos la necesidad. Miren, acá en estos países, bueno, nosotros con mi esposa nos hemos propuesto, cuando vemos a alguien con mucha necesidad que esté pidiendo, le damos. Mire, tal vez yo sé que no vamos a como dijera, a darle a todos los que están pidiendo, pero por lo menos le damos a uno, que le demos a uno, ya hay un menos que va a tener hambre. Recuerdo una anécdota que dice que en cierta ocasión había un joven que estaba caminando por la playa, y en la playa habían miles y miles de estrellas que el mar los había sacado, y entonces aquel hombre agarraba una estrella y la tiraba al mar otra vez, otra estrella y la tiraba al mar. Y alguien le dijo, ¿pero qué estás haciendo? Le dice, no miras que son miles de estrellas y no la vas a todas no la vas a ¿cómo se llama? A recuperar. No, dijo esta, pero mira esta estrella va a vivir, la vamos a tirar al agua otra vez, la vamos a tirar al mar. Así sucede cuando nosotros tenemos misericordia, hermano. Cuando nosotros nos identificamos, le decimos, aquí hay uno menos que le vamos a ayudar. Aquí hay uno menos que tiene necesidad, y con la ayuda de Dios, mire, amar misericordia quiere decir que seamos generosos, que seamos bondadosos. Eso es lo que Dios quiere, porque es lo que Dios nos enseña en su palabra. Yo no sé si usted tiene misericordia, mi amado hermano. Yo no sé si usted es una persona que practica la misericordia. ¿Y sabe por qué se lo repito? Mire, Dios nos lo pide. Mire lo que dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide? ¿Qué pide Jehová? Es Dios que lo pide. Yo no le digo que usted haga eso, no. Dios le dice a usted, Dios me dice a mí, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor cuando nosotros vemos que alguien está pasando por un momento difícil? Muchas veces lo que nosotros hacemos es que nos endurecemos el corazón, que somos indiferentes. No, Dios dice, no, yo te pido, mire. Y ¿sabe qué? ¡Qué bueno! Mire qué bonito. A mí me gusta aquí parte de este versículo que, Él te ha declarado lo que es bueno. Es que Dios nos pide cosas buenas, mis amados. Dios quiere que seamos nosotros hombres y mujeres. Y mire, cuando hablamos de misericordia, no quiere solamente que seamos bondadosos, que tengamos compasión, que solamente demos cosas materiales. No, la palabra de Dios. ¿Sabe usted que la palabra de Dios nos ayuda? Cuando uno escucha un mensaje que lo fortalece, que lo anima, que le dan ganas de seguir adelante. Yo he escuchado muchos mensajes que digo, gracias, Señor, porque ese mensaje me está ayudando a mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos pide. Pero mire, número 3, esta petición, mis hermanos, yo creo que es una petición bien complicada para muchos de nosotros. Mire lo que nos dice el número 3, y humillarte ante Dios. Humillarte ante Dios. Una de las cosas que yo creo que nosotros, en vez de humillarnos, somos prepotentes, somos soberbios, somos arrogantes. Así vemos ahora muchas personas que tenemos ese tipo de carácter. No, dice el Señor, humillarte. ¿Ante quién nos vamos a humillar, hermano? Humillarnos ante Dios quiere decir caminar. Mire, es el caminar que nosotros debemos tener cada día, humillarnos ante el Señor. A mí me encanta lo que nos dice en la primera epístola de Pedro, que dice, humillados bajo la mano poderosa de Dios. Mire, ¿qué sucede cuando Dios pide que nos humillemos? Y entonces dice que Él nos va a exaltar. Él exalta al humilde, hermano. Yo no puedo decir que soy humilde, no, pero yo le pido, ¿sabe qué le pido al Señor cada día? Señor, ayúdame a ser humilde. Ayúdame, Señor, no soy humilde. El Señor por eso nos dijo, aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde. O sea que la humildad hay que aprenderla.
No somos humildes, no somos humildes. Los seres humanos por naturaleza no somos humildes, somos arrogantes, somos prepotentes, somos orgullosos. No, mis estimados, Dios quiere que usted y yo seamos humildes. Mire, y mire lo que humillarte ante quién, humillarte ante Dios. Humillarnos al Señor, hermano, es un caminar que debemos nosotros tener ante este mundo que pueda decir, qué lindo esta persona, qué humilde es, qué humilde es este personaje que estamos viendo, que estamos viendo. Mire, la humildad, hermano, la aprendemos, pero ¿sabe por qué? La aprendemos cuando le pedimos al Señor. Pidámosle al Señor, mis amados. Mire, pidámosle al Señor que nosotros practiquemos lo que Él nos pide. O sea, Dios me pide a mí. Y como Dios me lo pide, entonces yo le digo, Señor, yo te pido que me ayudes a ser humilde cada día, Señor. Dame humildad, Señor, no ser arrogante, no ser soberbio, no ser orgulloso. No, hermano, mire, esas cosas realmente el mundo necesita ver una vida de hombres y mujeres que podamos vivir de humildad ante Dios. Y eso quiere decir además que si vivimos una vida así, hermano, muchas personas van a venir a los pies del Señor. ¿Sabe que usted y yo somos el evangelio viviente que caminamos en este mundo? Y como caminamos en este mundo, debemos vivir una vida de humildad. Ayúdame, Señor, a ser humilde. Y humillarte ante Dios. Y humillarnos, hermano, es ponernos en una vida de obediencia a Dios, porque Dios quiere que le obedezcamos. Dios está pidiendo muchas cosas de nosotros, hermano, pero aquí yo le estoy mencionando, mire, ya estamos para terminar, como les decía al principio, este año 2023. Yo creo que si el Señor nos regala el próximo año 2024, deberíamos desde ya comenzar a pedirle, Señor, ayúdame a ser justo. Señor, ayúdame a amar misericordia. Pero más que eso, Señor, ayúdame a ser humilde. Mire cómo es se lo voy a dar en una forma inversa, ¿verdad? Primero decimos de las tres cosas que el Señor pide. Primero, nos pide ¿qué? Hacer justicia. Segundo, amar misericordia. Tercero, humillarnos ante Dios. Si yo me humillo ante Dios, mire, si yo me humillo ante Dios, si nos humillamos ante Dios, hermano, ¿sabe qué va a pasar? Como le vamos a obedecer, entonces vamos a tener una vida de misericordia. Seremos personas diferentes, seremos personas que el mundo va a decir, qué lindo esta persona, qué lindo esta hermana, este hermano, qué lindo los que van a la iglesia, cómo tienen ellos, cómo son bondadosos, cómo tienen compasión. ¿Por qué? Porque nos humillamos a Dios y nos sometemos a Dios. Pero mire el orden que le digo, terminamos diciendo que Dios quiere que nos humillemos. Humillarnos ante Él. Entonces yo me humillo ante Dios. Usted se humilla ante Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que vamos a tener una vida, Señor, quiero tener misericordia, quiero amar misericordia, quiero, Señor, a este mundo mostrarle lo que tú eres. ¿Por qué? Porque es nosotros, hermanos, tenemos que reflejar. Y entonces, número uno, comenzamos a vivir una vida haciendo justicia. Seremos justos con el necesitado, seremos justos con aquel que está pasando un momento difícil, seremos justos, porque esto es bueno. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, mire, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? No de usted, no, claro que sí, hermano. Cuando leemos la Biblia lo hacemos de una forma que, ¿sabe qué? Singular. No dice lo que el Señor pide de ustedes, no, pide de ti. Cuando yo leo la Biblia, yo entiendo que el Señor me está diciendo, mira, Santo Ramón, mira lo que Dios te estoy pidiendo. Amar misericordia. Que vivamos una vida, mis amados, mis amadas, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Tenemos un buen grupo de personas que están conectados de aquí en Honduras y fuera de Honduras. Que Dios les bendiga, pero recuerde, si Dios pide algo, es porque no lo estamos haciendo. Si lo estuviéramos haciendo, no lo pediría. Pero este año, hermanos, que nosotros practiquemos estas tres cosas. Recuerde, primero, tenemos que ser misericordiosos. Número dos, tenemos que ser justos, hacer justicia.
amar misericordia y humillarnos al Señor. Sí, Señor, yo me humillo ante ti. Ayúdame a vivir una vida en la cual otros te puedan ver. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de los que estamos conectados en esta noche a través hemos estado predicando con los hermanos de la Asamblea 135 de Willow Street de Yonkers, Nueva York. A todos los que nos ven a través de Facebook, que Dios los bendiga y que Dios nos bendiga a los que estamos conectados a través de Zoom. Dios me los bendiga grandemente.